grabar. Bien, el artículo 91 bis del Código de Comercio, pues habla de determinaciones específicas, ¿no? Dice, salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A la seguridad en cuanto a la tenencia y permanencia del mensaje. Esa es básicamente a lo que se refiere este artículo. ¿Cómo pudiéramos considerar que se configura? Bueno, ustedes, por ejemplo, envían un mensaje de datos a través de un correo electrónico. Digamos que se pudiera ser un ejemplo bastante palpable. Lo envían a través de un correo electrónico y ese correo electrónico surca el ciberespacio a través de los proveedores de las cuentas de correo y entonces llega del emisor al receptor, del emisor a su destinatario. Ya una vez que llega el correo electrónico a la cuenta del destinatario, ¿ustedes tienen forma de alterar el contenido de ese mensaje de datos? Pues no, ¿verdad? No hay manera alguna. O sea, ingresa precisamente a lo que marca este artículo, a un sistema de información sin que ese sistema esté bajo el control del emisor o de una intermediaria. Llega el correo electrónico a mi cuenta y entonces ese mensaje de datos, salvo prueba en contrario, ¿no? Crea una presunción de que fue emitido, fue expedido por el emisor y que contiene la información que ese mensaje o la información que fue incluida dentro de ese mensaje, ¿no? Básicamente eso es a lo que se refiere, o sea, crea la presunción de... Sin embargo, pues esto puede llegar a generar varias complicaciones, ¿no? Y les pongo dos ejemplos bien sencillos, ¿no? Telegram y WhatsApp. En Telegram ustedes, por ejemplo, si no lo han utilizado, pueden poner una temporalidad de existencia de su mensaje. Entonces, envían el mensaje y después de cierto tiempo se borra. ¿Para qué? Pues a lo mejor para dar seguridad, ¿verdad? De que a lo mejor el mensaje tiene una caducidad de 5 segundos después de haber sido leído o alguna cuestión por el estilo, para evitar que pueda llegar a ser utilizado de manera inadecuada. Y en WhatsApp, pues tienen también la opción de eliminar mensajes tanto para el emisor como para el receptor. ¿Pudiera entonces establecerse esa presunción del 91 bis? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Sería ahí un tema complicado, pero existe la forma de retrovertir eh, el hecho de que no se configure la presunción. ¿Cómo pudiera ser? Pues a lo mejor a través de medios indirectos, no lo sé, eso ya no lo regula la legislación. Tendríamos que probar que el mensaje fue recibido por el destinatario y que este destinatario tomó a las medidas necesarias para que ese mensaje pudiera llegar a ser considerado como perfecto, ¿no? En que no se alteró la información. No sé, a lo mejor una captura de pantalla del teléfono, por ejemplo, siempre y cuando se acompañara de alguna prueba pericial, donde un perito analizara ese teléfono y determinara que la captura de pantalla que se refiere ese mensaje de datos no fue alterada, que se tomó en un momento específico, que no se le alteró la fecha, que corresponde en específico a una hora de tal día y que de esa manera existe seguridad en cuanto a la emisión del propio mensaje de datos, ¿verdad? Bueno, luego el artículo 92 habla de los acuses de recibo de los mensajes de datos. ¿Cuáles son esos acuses de recibos? Bueno, ustedes pueden encontrar eh, dentro de todos los sistemas que pueden ser utilizados para la generación y la transmisión de mensajes de datos, la posibilidad de que se establezcan acuses de recibos, ¿no? Lo más sencillo, por ejemplo, en un correo electrónico, ustedes pueden configurar su cuenta para efecto de que se genere un acuse de recibo inmediato. Llega el correo electrónico y de la cuenta de correo electrónico del receptor se genera un mensaje acusando la recepción de ese mensaje.
Pero pueden existir sistemas muchísimo más complejos, ¿no? Uno de estos es el buzón tributario, el Servicio de Administración Tributaria. Digo, ya sé que pongo mucho de ejemplo el SAT, pero es que ellos han desarrollado muy bien su sistema. ¿Qué pasa? O el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? A través del proceso de juicio en línea. ¿Qué pasa cuando se envía a través del buzón tributario un mensaje de datos, ¿no? Un mensaje de datos que contiene un documento electrónico con una firma electrónica avanzada, eh, llega al repositorio del buzón tributario, le llega un correo al contribuyente donde le dicen, oiga, usted tiene un mensaje del buzón, en el buzón tributario, y la propia ley dice, tiene dos opciones, o entra y abre ese mensaje que está en su buzón tributario, porque el hecho de que yo abra mi correo electrónico no implica que yo tenga seguridad en cuanto a que realmente conozco el contenido, porque al correo electrónico solamente llega un aviso y de hecho también puede llegar al teléfono celular que se registra en la página de internet del SAT. Les llega un mensaje o un correo electrónico donde lo único que les dicen es, oiga, usted tiene un mensaje en el repositorio del buzón tributario. Ah, bueno, pues entonces el contribuyente tiene dos opciones. Puede entrar al sistema y consultar de inmediato ese mensaje o puede ignorarlo, ¿verdad? Y dejar que, pues, en la ignominia el conocimiento de ese documento. Si decide ignorarlo al cuarto día después de haberse recibido ese correo electrónico o ese mensaje al celular, se tiene por hecha la notificación. O si el contribuyente decide entrar y abrir el documento, se va a generar un acuse de recibo electrónico que hace las veces de notificación, de constancia de notificación, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que antes nos notificaban y llegaba un funcionario, un notificador, un actuario, y entonces decía, usted es el señor fulano tal, sí, como no, a ver, pues fírmele aquí, ¿no? Y esa era la constancia que probaba que se había recibido la notificación. En el caso del buzón electrónico no es así, se genera una constancia electrónica donde se indica cuál es el documento que se está notificando, la hora en la que se tuvo por notificado y que se utilizaron las claves, firma electrónica avanzada, en este caso del contribuyente, para poder aperturar ese documento que dio lugar a la generación del acuse de recibo del buzón tributario. Pareciera que todo esto brinda mucha seguridad, ¿verdad? Porque bueno, pues ya no hay lugar a dudas de que se recibió ese mensaje de datos, se genera un acuse en donde se indica que precisamente el mensaje fue recibido por el destinatario y que hay plena certeza de su apertura, ¿verdad? Digo, por supuesto, la firma electrónica es responsabilidad de cada uno. Si ustedes se la dan al contador, a la secretaria o a quien sea, y esa persona entra y con sus claves abre ese mensaje de datos, pues se tiene por hecha la notificación, ¿verdad? Porque se utilizó con los sistemas de seguridad que marca la legislación. Ustedes podrían decir, sí, pero es que no lo abrí yo, sí, pero pues, utilizaron tus claves. Salvo prueba en contrario, se presume que tú tuviste conocimiento de este documento porque utilizaste tus claves, ¿no? Y entonces se genera el acuse. Sin embargo, puede haber problemas en la generación de los acuses. A mí me ha pasado, cuando entró este sistema del buzón tributario, pues pareciera que ya no iba a haber manera alguna de que los contribuyentes desconocieran alguna notificación. ¿Por qué? Pues porque se genera el acuse donde se indica cuál es el oficio que se está notificando, la hora en la que se lleva a cabo la notificación y sobre todo la certificación del uso de la firma electrónica del contribuyente. Entonces, pues pareciera que resultaría pues, imposible probar que se acuse pues no corresponde al documento. Entonces ahí dice, te estoy notificando el oficio 21 y
se dice la hora y se dice que te entraste con tus claves, pues claro que tienes conocimiento de ese oficio. Sin embargo, como en cualquier actividad en donde interviene la actividad humana, ¿no? El desarrollo o la intervención humana, ¿no? En general, se cometen errores, ¿no? Y a veces no están bien calibrados, supongo yo, los programas o los elementos de seguridad de la generación de estos acuses. Y hubo un momento en el que se estuvieron generando acuses incorrectos y entonces se señalaba de manera incorrecta el número de oficio que se notificaba. Entonces sí, se generaba un acuse de recibo del mensaje de datos, pero era respecto de otro oficio. Por ejemplo, si el oficio era el 21 del 2020, el error del sistema consistía en que decía que se había notificado el oficio 21 del 2019 y pues ya es otro oficio, ¿verdad? Ya es otro mensaje de datos. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿No? Pero pues a mí ese acuse el único que prueba es que se notificó otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Bueno, en concreto el Código de Comercio dice que en lo referente al acuse de recibo de mensajes de datos estará lo siguiente. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el emisor solicita o acuerda con el destinatario que se acuse de recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre estos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante dos opciones. Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o todo acto del destinatario que baste para indicar al emisor que se han recibido mensajes de datos. En el caso concreto, el Código de Comercio no establece una regulación tan específica en cuanto a la generación de estos acuses, porque como lo vimos, es una legislación muy laxa, establece básicamente principios generales y no establece procedimientos específicos, lo cual permite crear a través de o diseñar por parte del emisor como del receptor todo un procedimiento de intercambio de información. Y aquí en el caso del Código de Comercio, pues no se exige que exista algún programa de generación de acuses, ¿no? Dice, pues puede ser a través de cualquier medio, ¿no? De comunicación del destinatario automatizada o no, ¿no? Por ejemplo, estos correos automáticos que se generan cuando llega un correo electrónico, pues es un mensaje automatizado. O puede ser que ustedes contesten y dicen acuso de recibo de la recepción del correo, ¿no? Es un sistema de comunicación del destinatario. O en el caso del WhatsApp, ¿no? Imagínense lo de las palomitas azules. Llega el mensaje de datos y el hecho de que ya les aparezcan las palomitas azules, siempre y cuando no tengan deshabilitada la opción, pues ya implicaría una especie de comunicación que indica veracidad en cuanto a la recepción de ese mensaje. O dice, o todo acto del destinatario que baste para indicar que el emisor, al emisor que se ha recibido el mensaje de datos, ¿no? Una simple manifestación donde se diga, oye, pues me pareció bien tu modificación al contrato, ¿no? Me pareció bien lo que señalaste en la cláusula o actos que impliquen consentimiento respecto de la información transmitida en ese mensaje de datos. A lo mejor, si en el mensaje de datos se habla del pago de un anticipo a una cuenta bancaria y se hizo el pago por la cantidad específica, pues por supuesto que implica un acto del destinatario para efecto de poder brindar seguridad y acogerse y someterse a lo que marca ese mensaje de datos. Entonces, no necesariamente, como en el caso del SAT, tiene que existir un acuse electrónico con el cual pues se brinde seguridad indubitable de la recepción de ese mensaje de datos, sino que puede ser a través de medios diversos, ¿verdad? Luego continúa el artículo y dice, cuando el emisor haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, o sea, aquí ya estamos hablando de una especificación de la emisión de un acuse de recibo. Se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado, en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo fijado por el emisor
o dentro de un plazo razonable, atendiendo a la naturaleza del negocio a partir del momento del envío del mensaje de datos. Bueno, este supuesto cuando aplica, pues cuando entre las partes se estableció de manera específica que tendrá que generarse un acuse de recibo para efectos de darle aplicación y validez al mensaje de datos. No sé, imagínense un contrato de suministro en donde el cliente y el proveedor establecen en el contrato que los pedidos se harán a través de mensajes de datos electrónicos, a través de correo o a través de alguna otra plataforma o aplicación, ¿no? Lo que ustedes consideren. Y que para efectos de que se configuren obligaciones a la luz de ese contrato, es necesario que se acusen mutuamente, dependiendo del caso, acusen mutuamente la recepción de los mensajes de datos. Entonces, imagínense, una de las partes quiere hacer un pedido de maquinaria, ¿no? Quiero que me mandes 20 máquinas de este tipo y en el contrato se dice que el proveedor tendrá la obligación de proveer la maquinaria en un término de 5 días y si no cumple, pues se va a hacer acreedor a penalidades, por ejemplo. Y que de igual manera, una vez que se haya hecho la entrega de las máquinas, se tendrá que enviar otro mensaje de datos en donde se indique el valor de las mismas y se contará por parte del comprador con un plazo específico para que realice el pago. Bueno, pueden establecer medios electrónicos perfectos de intercambiar esos mensajes de datos, por supuesto. De hecho, pues así es como se hace actualmente, porque imagínense, a lo mejor el proveedor está en China, pues cómo van y le dejan el acuse, ¿no? Y hasta se utilizan terceros para que lleven a cabo el intercambio comercial, ¿no? Una empresa transportista que trae la maquinaria desde China hasta México, pues ellos no forman parte directa de ese contrato. Claro que se les paga por la prestación de un servicio, pero pues ellos no necesariamente van a intervenir en la generación de las obligaciones entre las partes contratantes. Entonces se pueden establecer mecanismos de intercambio de información a través de medios electrónicos, por supuesto. Y esto serviría para brindar seguridad a las partes y eficiencia. Pero pues lo que queremos es que todos manifiesten tener conocimiento de las operaciones que se realizan. Entonces, pues vamos a ponerle que debe de existir un acuse de recibo para efecto de que se asuman las obligaciones. Si no me acusa recibo, pues entonces no hay implica que no está aceptando, porque a lo mejor no me puede proveer de las máquinas, ¿verdad? Si me acusa recibo, entonces ya te estás obligando, pero a lo mejor no las tienes en ese momento, no, tu logística no te permite cumplir con las condiciones que marca el contrato, pues entonces simple y sencillamente no me contestas. Mientras no se acuse el recibo, pues entonces no implica la obligación de las partes a someterse a lo que marca el propio contrato. Y esto, como les menciono, puede llegar a ser sumamente común. Aquí todas estas reglamentaciones, pues resulta importante que ustedes las analicen, las traten de desmenuzarlas y de entender cuál es la finalidad del legislador para establecerlas, porque les pueden servir eventualmente para la creación y diseño de contratos, ¿no? Donde pues se pueden establecer medios electrónicos para intercambio de información o medios electrónicos para efecto de poder asumir obligaciones entre las partes. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento de este tipo de situaciones y de regulaciones porque les puede servir para diseñar nuevos contratos y no tener que estar utilizando modelos anacrónicos, ¿verdad? Bueno, continúa el artículo diciendo, cuando el emisor haya solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, independientemente de la forma o método para efectuarlo, salvo que el emisor no haya indicado expresamente que los efectos del mensaje de datos estén condicionados a la recepción o acuse de recibo y no se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado en su defecto,
dentro del plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, el emisor podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contando a partir del momento de este aviso. Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que se ha recibido el mensaje de datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa si no se acusa el recibo a través de cualquiera de los medios, ¿no? Ya sea que estemos de acuerdo o no, pues no se puede tener por recibido, ¿no? Hasta que existe el acuse. Ojo, estas son las reglas generales que establece la ley, ¿no? O sea, debe de existir un acuse. No puedes considerar que el mensaje de datos se ha recibido si no se genera el acuse correspondiente. Entonces, aquí resulta muy interesante la regulación de la legislación porque de manera específica nos está aplicando reglas que aplican por default. Esto quiere decir que a menos que exista otra regulación en cuanto a la relación comercial que se está dando entre las partes, estas reglas no se aplican. Entonces, si no, nunca estuvimos de acuerdo en cuanto a la emisión en la que se genere el acuse, pues el Código de Comercio dice que es lo que pasa, ¿no? Bueno, sí nos pusimos de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo en cuanto al efecto del surtimiento, de las obligaciones a través del intercambio de los mensajes de datos. Pues el Código de Comercio dice, ¿no? Pues es que si no hay acuse, pues no se tiene por recibido el mensaje de datos. Entonces, esto resulta importante porque, como les digo, son reglas de carácter general que aplican por default, a menos, por supuesto, que ustedes en su contrato o en su convenio hayan incluido una regulación distinta. Se puede modificar, por supuesto, ¿no? O sea, finalmente el derecho mercantil deriva del derecho civil y que es lo más importante ahí, la voluntad de las partes, ¿no? Mientras no se trate de cuestiones fuera de la ley o prohibidas expresamente por la ley, mejor dicho, ustedes pueden diseñar su contrato como quieran y como les guste. Si dicen, es que no es necesario que exista un acuse para efectos de que se tenga por recibido el mensaje de datos, pues entonces no es necesario y este artículo resulta inaplicable, ¿no? En todo caso. Y bueno, ya nada más termina diciendo, cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en la ley, se presumirá que ello es así, ¿no? Conforme a lo que ya revisamos hace un momento. Pues el artículo 93 dice, cuando la ley exija la forma escrita de los actos, convenios o contratos, ojo, ¿cómo es esto? Vimos las reglas generales, ¿no? Las reglas generales decían, no es necesario que exista formalidad en cuanto a los actos, convenios o contratos, salvo que la legislación de manera específica así lo exija. No sé, imagínense, contrato de compraventa de bienes inmuebles. Una empresa constructora le vende a otra constructora bienes inmuebles para desarrollo de locales comerciales, ¿no? Pues acto de comercio entre los dos son sujetos de comercio, queda regulado por el derecho mercantil. Sin embargo, el Código Civil dice, oigan, cualquier venta que se realice respecto de la tierra se tiene que formalizar ante un notario público. Entonces, ya no se establece la propia legislación de aplicación supletoria que este tipo de actos tenemos que formalizarlos a través de un medio específico. Y si no, pues el contrato puede surtir efectos, pues sí, pero es imperfecto, ¿verdad? Porque no se cumple con la formalidad que para tales efectos exige la ley. Entonces dice, cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de mensajes de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente. Bueno, lo que dice este primer párrafo básicamente es, si se requiere de un contrato escrito, porque así lo exige la ley, debe de haber
seguridad en cuanto a que la información intercambiada no ha sido alterada. Bueno, el intercambio de correos electrónicos, de mensajes a través de aplicaciones, ¿puede servir para darle forma escrita a ese contrato? Sí, siempre y cuando esa información se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta. Que digamos que esa sería la problemática, ¿no? El demostrar que la información se ha mantenido íntegra y está disponible para una ulterior consulta. ¿Por qué? Pues porque las palabras se las lleva el viento por esa simple y sencilla razón. Entonces puede ser que las partes, estando negociando, digan, oye, mira, esto va a ser así y vamos a aplicar esto y tal, tal, tal. Y resulta que después ya no hay seguridad y hay conflictos y una de las partes dice, no, es que él me dijo esto y la otra parte dice, no, es que él me dijo esto otro, ¿no? Entonces, aquí lo que necesita el juez es tener plena certeza de que la información del mensaje de datos se mantuvo íntegro y que puede ser consultado de manera eventual. Si demostramos estos dos elementos, entonces va a poder surtir efectos, ¿no? Para que ese contrato se estime como perfecto. Y esa va a ser precisamente la problemática. Aquí va a ser muy importante, como ya lo he mencionado en diversas ocasiones, va a ser muy importante el contar con expertos en la materia. Y es que esto es novedoso, ¿no? Esto, pues a pesar de que ya tenemos varios años con esto de las aplicaciones, seguramente ustedes ya nacieron con las aplicaciones de Internet o desde muy pequeños comenzaron a utilizarlas para intercambio de información, fotografías y demás. Esto es relativamente nuevo y como vimos, por ejemplo, en tratándose de las criptomonedas, pues la legislación va cuando menos 12 años atrás de la realidad. Entonces, en tratándose de este tipo de cuestiones, pues también va retrasada, ¿no? Vemos que no existen reglas muy específicas o adecuadas y algunas pues resultan un tanto anacrónicas para la regulación de este tipo de cuestiones. Se ha tratado por parte de la UNCITRAL el dar o crear legislaciones lo más pertinentes posibles, sin embargo el avance de la tecnología es agigantado. Entonces puede llegar ahí un momento de despegue del avance de la tecnología con respecto de la regulación legal que existe con respecto de cada uno de estos aspectos. Y por ello, pues es que resulta relevante la intervención de expertos en estas nuevas tecnologías que nos ayuden pues a entenderlo, ¿no? Recuerden, ustedes, el juez, son peritos en derecho, no en tecnología. Y pues alguien con cierta habilidad puede llegar a alterar esta información, los mensajes de datos, los acuses o los medios de transmisión para efecto de dar o de distorsionarlos. Y entonces es donde los expertos requieren que se les dé intervención a fin de que puedan brindar seguridad a las partes, a los órganos jurisdiccionales respecto de todos estos elementos, ¿no? Toda esta nueva tecnología que se va generando. Y entonces nos encontramos con un montón de posibilidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, al día de hoy que existen cámaras con sonido que ya no guardan sus registros en un DVR, ¿no? O en un mecanismo de grabación, sino que los guardan en el Internet, en una nube de almacenamiento de datos y pueden ser consultables desde cualquier parte del mundo. Ustedes sus archivos electrónicos pues ya no los guardan en sus computadoras, los guardan también en una nube, en el ciberespacio y cambian de computadora y tienen acceso a la misma base de datos. Entonces, todos estos aspectos van creando elementos bastante interesantes para la regulación, pero sobre todo para poder dar intervención a quienes tienen conocimiento sobre los temas
y que puedan brindar opiniones de certeza, ¿no? Básicamente eso es a lo que se refieren esos aspectos. Luego dice, continúa el párrafo segundo del 93. Cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de mensajes de datos, siempre que éste sea atribuible a las partes. Ah, ok, ¿cómo es eso? Pues no importa que no haya una firma, podría ser que no, pero ¿cómo se va a tener por cumplido una firma tradicional, no? Pero ¿cómo se va a tener por cumplido en tratándose de mensaje de datos? Pues cuando el mensaje sea atribuible a las partes. O sea, ¿qué es lo que está haciendo este párrafo segundo del 93? Sustituir o brindar la posibilidad de sustituir la firma autógrafa a través de una manifestación de la voluntad, ¿no? ¿Recuerdan lo que platicábamos del pacto comisorio hace unos días? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es el pacto comisorio aplicado a la regulación electrónica de intercambio de mensajes de datos. Luego el párrafo tercero dice, en los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, este y las partes obligadas podrán, a través de mensaje de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, en cuyo caso el fedatario público deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior consulta, otorgando a dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige. Bueno, esto resulta bien interesante. Este párrafo tercero del artículo 93 abre la posibilidad, ¿no? Hace un momento les hablaba de actos en donde debe intervenir un notario más, no solamente que contratos o convenios donde deben de plasmarse las condiciones por escrito, sino donde debe de intervenir un fedatario público, ¿no? Vamos a comprar y a vender bienes inmuebles. Entonces la legislación civil dice, oye, es que eso lo tienes que hacer ante un notario. Y entonces vamos ante el notario, ustedes van como asesores y le dicen al notario, oiga, señor notario, fíjese que la constructora A le va a vender a la constructora B, ¿no? Y aquí están las constitutivas de las dos. Y aquí están las identificaciones de los representantes legales y demás. Este párrafo tercero abre la posibilidad a que ni siquiera que los contratantes, los representantes legales, no se tengan que parar ante la notaría. O sea, lo que dice este párrafo tercero es, oye, pues basta con que se brinde certeza respecto de quién es el emisor y quién es el receptor, para efecto de que el notario pueda considerar ese contrato como perfecto y que hay manifestación de la voluntad y protocolizarlo. Y les digo, está interesante porque pues al día de hoy yo nunca he visto una situación de estas. O sea, valdría la pena algún día que ustedes lo intentaran, ¿no? Vayan con un notario y digan, señor notario, pues mira, aquí tengo mensajes de WhatsApp o tengo correos electrónicos de estos dos señores que son los representantes, donde ya negociaron, se pactaron precios, hasta se pagaron, ¿no? Se dieron anticipos o demás, para efecto de que se lleve a cabo la operación comercial. Y el notario, bajo este párrafo tercero, pues tendría que llevar a cabo la escrituración y la protocolización del acto, otorgando el instrumento correspondiente. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el notario? Pues lo único que tiene que hacer es hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen los mensajes de datos a las partes y conservar una versión del mismo, ¿no? O sea, decir, pues que hubo intercambios de mensajes de datos por correos electrónicos, por mensajes de WhatsApp, por mensajes de Telegram, y aquí guardo las conversaciones y lo hago constar en el propio protocolo, donde todo el mundo quiso obligarse, y es más, hasta me exhibieron los pagos de los bienes. ¿Y con eso sería suficiente? Pues sí, en un estricto sentido, sí. O sea, es la posibilidad que abre este párrafo tercero. Por supuesto que viene el punto contrario, ¿verdad? O sea, ¿qué seguridad va a tener el notario? Imagínense que ustedes son el notario y llega un fulano que ni conocen y le dice, oiga, señor notario, vamos a vender este terreno de la constructora tal,
y estos otros lo van a comprar. Y decir, híjole, ¿yo cómo sé que realmente quieren venderlo? Pues a lo mejor ya lo pagaron, pero no sé si realmente quien dicen que está intercambiando estos mensajes es quien dice ser, ¿verdad? O sea, ¿qué certeza va a tener el notario sobre ese punto? Y es lo que tiene que regular la legislación en los próximos años. ¿Cómo es que el notario va a autenticar el, el, la identidad de las partes para los efectos de la celebración de este tipo de contratos, ¿verdad? Bueno, vamos a suspender, chicos. Yo creo que Ruth ya debió de haberle subido sus calificaciones. Y pues les digo, ya no se preocupen por esa cuestión de las calificaciones, ya lo resolví. No creo que nadie tenga alguna disidencia respecto de mi decisión unilateral. Si la hubiera, pues mándenme un mensaje y vemos qué hacemos, ¿no? Y pues nada más, cualquier cuestión, pues aquí estamos pendientes y pues nosotros vamos a seguir en clase como hasta el día 15 de junio más o menos. Y pues nada más, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias, maestro. Gracias, licenciado. Bueno.